La familia, una casa aislada y algo oculto acechando. Cuando todo parece perdido, un perro extraordinario demuestra que la lealtad puede enfrentar cualquier peligro. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el desgastado porche de madera de la antigua granja en Bozeman, Montana, mientras Sarah Montgomery permanecía de pie con una taza humeante de café en las manos. El aire fresco de la montaña llenaba sus pulmones, tan diferente de la atmósfera contaminada de Chicago que habían dejado atrás. La risa de su hija Emma resonaba desde algún lugar del vasto campo frente a ella, acompañada por los ladridos protectores de Max, su leal pastor alemán. Sarah observaba cómo la pequeña figura de Emma corría a través de la hierba alta, su cabello dorado capturando la luz del sol, mientras Max mantenía el ritmo a su lado, nunca más allá de unos pocos pasos. La devoción del perro hacia Emma siempre había sido notable, pero desde su mudanza a la granja hacía 3 semanas, se había intensificado. Max parecía entender que este nuevo entorno, aunque hermoso, también era desconocido y potencialmente desafiante. David, el esposo de Sarah, salió de la casa con su computadora portátil bajo el brazo. «Todavía no puedo creer que todo esto sea nuestro», dijo, rodeando su cintura con un brazo. El orgullo en su voz era evidente. Después de 15 años de vida corporativa en Chicago, la decisión de comprar esta granja remota había sido audaz, pero ambos coincidían en que era necesaria. Emma necesitaba espacio para crecer lejos de la aplastante presión de la vida en la ciudad, y todos necesitaban un nuevo comienzo. La propia granja era un personaje de otra época, con revestimientos desgastados, pisos que crujían y ventanas que habían presenciado décadas de estaciones en Montana. A pesar de su edad, tenía un encanto que había capturado sus corazones al instante. Las 100 hectáreas de tierra circundantes, con un viejo granero, colinas ondulantes y un denso bosque en el límite de la propiedad, proporcionaban el aislamiento que anhelaban. Emma parece estar adaptándose bien, observó Sarah, viendo a su hija ahora involucrada en lo que parecía un elaborado juego de escondite con Max. Las orejas del perro estaban erguidas hacia adelante, su cuerpo tenso por la anticipación juguetona mientras Emma se escondía detrás de un gran roble. David asintió, pero su expresión tenía un toque de preocupación. ¿Has notado cómo se ha estado comportando Max por las noches? Todo ese caminar de un lado a otro y esos gruñidos bajos. Nunca lo había visto tan vigilante. Sarah lo había notado. Durante las últimas noches, Max había estado inquieto, patrullando el perímetro de la casa con una intensidad que parecía excesiva incluso para su naturaleza protectora. Lo había sorprendido varias veces parado en la ventana del dormitorio de Emma, con las orejas hacia adelante, el cuerpo rígido, mirando hacia la oscuridad exterior. Probablemente solo se está adaptando a todos los nuevos sonidos, razonó Sarah, aunque algo en su interior se retorcía incómodamente. Es diferente aquí por la noche. Todos esos ruidos de la vida silvestre, el viento entre los árboles. Como si fuera una señal, la cabeza de Max se giró de repente hacia el borde del bosque. Su comportamiento juguetón desapareció, reemplazado por una alerta que hizo que la piel de Sarah se erizara. Emma, ajena al cambio, continuó jugando, pero la atención de Max permanecía fija en la línea de árboles. David apretó el hombro de Sarah de manera tranquilizadora. «Tomamos la decisión correcta al venir aquí», dijo, pero sus palabras parecían flotar en el aire, inseguras. La ciudad nos estaba aplastando. Emma merece este tipo de libertad. Sarah asintió, pero no podía quitarse la sensación de que Max sabía algo que ellos no. El comportamiento del perro siempre había sido extraordinario. Su inteligencia y devoción hacia Emma superaban lo que creían posible en un compañero canino. A veces Sarah captaba destellos de algo en sus ojos que parecía casi humano en su comprensión. Más tarde esa tarde, mientras Sarah preparaba la cena en la cocina, escuchó a Emma charlando en la sala de estar. Al asomarse por la esquina, encontró a su hija sentada con las piernas cruzadas en el suelo, aparentemente teniendo una conversación seria con Max. El perro estaba sentado atentamente frente a ella, con la cabeza inclinada y las orejas hacia adelante, como si absorbiera cada palabra. «Y siempre me protegerás, ¿verdad, Max?», decía Emma, con sus pequeñas manos enterradas en el pelaje espeso del perro. Max respondió con un suave gemido, presionando su nariz contra la mejilla de ella en lo que parecía notablemente un gesto de promesa. Sarah sintió un escalofrío repentino a pesar del cálido aire de la tarde que entraba por la ventana de la cocina. Había algo profundo en ese momento entre su hija y el perro,
algo que hablaba de lazos más profundos que una simple mascota y su dueño. La dedicación de Max hacia Emma siempre había parecido trascender el comportamiento animal normal, pero aquí en esta granja aislada, rodeada por la vasta naturaleza de Montana, esa dedicación estaba tomando un nuevo significado. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre su propiedad, Sara llamó a Emma para cenar. Max la siguió como siempre, pero se detuvo en el umbral de la puerta. Sus orejas se movieron y se volvió para mirar el paisaje que se oscurecía, particularmente hacia el denso bosque que marcaba el límite de su propiedad. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, tan silencioso que Sara casi no lo escuchó. Esa noche, mientras la familia se instalaba en su rutina vespertina, ninguno de ellos notó el pequeño trozo de papel que había sido deslizado debajo de su puerta principal. No sería descubierto hasta la mañana, y su descubrimiento marcaría el comienzo de una cadena de eventos que pondría a prueba no solo su decisión de mudarse a este lugar remoto, sino también su comprensión de los lazos entre los humanos y sus fieles compañeros. La luz de la mañana apenas había comenzado a filtrarse por las ventanas de la cocina cuando Sara descubrió la nota. Era un simple trozo de papel, con los bordes desgastados y ligeramente sucios, encajado en la madera envejecida de su puerta principal. Sus manos temblaron ligeramente mientras leía las palabras escritas de forma rudimentaria. No pertenecen aquí. Váyanse antes de que sea demasiado tarde. La pacífica rutina matutina se hizo añicos a su alrededor como vidrio roto. Dentro de la casa, podía escuchar la voz alegre de Emma hablando con Max, un sonido que contrastaba fuertemente con el mensaje amenazante en sus manos. El primer instinto de Sara fue arrugar el papel, hacerlo desaparecer antes de que David o Emma pudieran verlo, pero sabía que era mejor no hacerlo. Esto no era algo que pudiera ocultar. La reacción de David fue exactamente la que ella esperaba. Probablemente solo son algunos lugareños tratando de asustar a la gente de la ciudad, dijo, examinando la nota sobre su taza de café. Su tono era desdeñoso, pero Sara notó la forma en que su mandíbula se tensaba, las señales sutiles que había aprendido a leer a lo largo de sus años juntos. Instalaremos algunas cámaras de seguridad, nos aseguraremos de que todo esté bien cerrado. Pero Sara no podía quitarse la sensación de que había algo más siniestro en juego. Observaba a través de la ventana cómo Emma jugaba en el patio, con Max nunca separándose de su lado. El comportamiento del perro había cambiado sutilmente desde el día anterior. Su carácter juguetón permanecía, pero ahora había un filo en él, una conciencia elevada que hacía que los instintos maternales de Sara vibraran con advertencia. A lo largo de la mañana, Sara se encontró atraída hacia las ventanas, escaneando la línea de árboles que bordeaba su propiedad. El bosque parecía diferente ahora, menos pintoresco y más amenazante. Notó que Max hacía lo mismo, con sus orejas girando constantemente y su nariz trabajando el aire. Varias veces detuvo su juego con Emma para mirar fijamente hacia el bosque, con su cuerpo volviéndose rígido por la atención. Esa tarde, mientras Emma dormía la siesta arriba bajo la vigilancia de Max, Sara y David tuvieron su primera discusión real desde que se mudaron a la granja. «Necesitamos tomar esto en serio», insistió Sara, con su voz apenas por encima de un susurro para evitar despertar a Emma. «Esto no es solo prejuicio de un pueblo pequeño contra los recién llegados. ¿Has visto cómo se está comportando Max?» David se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que Sara conocía bien. «¿Qué quieres que haga, Sara? ¿Empacar todo y admitir la derrota por una nota anónima? Pusimos todo lo que teníamos en este lugar. Se suponía que este sería nuestro nuevo comienzo». Su conversación fue interrumpida por los ladridos de Max desde arriba, no su ladrido protector habitual sino algo más urgente. Sara y David corrieron al dormitorio de Emma, con el corazón latiendo con fuerza. Encontraron a su hija todavía durmiendo pacíficamente mientras Max estaba parado en la ventana, con el pelaje erizado, emitiendo gruñidos bajos entre ladridos. David se acercó a la ventana, escaneando la propiedad de abajo. El sol de la tarde tardía proyectaba largas sombras sobre su tierra, haciendo difícil distinguir formas en la creciente oscuridad. «No hay nada ahí afuera», dijo, pero su voz carecía de convicción. Esa noche, mientras Sara preparaba la cena, notó que el peculiar comportamiento de Max se intensificaba. El perro caminaba entre Emma y las ventanas, su rutina interrumpida por paradas frecuentes para escuchar atentamente. Sus instintos protectores, siempre fuertes, parecían haber pasado a una marcha superior, como si percibiera algo que sus sentidos humanos no podían detectar.
David pasó la noche instalando nuevas cerraduras en todas las puertas y ventanas, con el sonido rítmico de su trabajo resonando por la casa. La simple tarea parecía calmarlo, dándole una sensación de control sobre su situación. Sara lo observaba trabajar, preguntándose si las nuevas cerraduras serían suficientes para mantener fuera lo que había provocado esa nota de advertencia. Cuando cayó la noche, los sonidos familiares de su nuevo hogar adquirieron una cualidad más ominosa. El crujido de la madera antigua de la casa, el susurro del viento entre los árboles, los llamados de los animales nocturnos, todo parecía llevar significados ocultos ahora. La patrulla nocturna de Max por la casa se volvió más intensa, sus movimientos más deliberados. Se posicionaba estratégicamente, moviéndose desde el dormitorio de Emma hasta las ventanas que daban al bosque, luego hasta la puerta principal, en un ciclo interminable de vigilancia. Sara permaneció despierta esa noche, escuchando los suaves pasos de Max mientras hacía sus rondas en la oscuridad. Podía escuchar la respiración constante de David a su lado, pero sabía que él tampoco estaba durmiendo. La nota había sacudido su confianza en su decisión de mudarse aquí, plantando semillas de duda que ya comenzaban a crecer. A través de la ventana, la luna proyectaba luz plateada sobre su propiedad, creando sombras profundas que parecían moverse y cambiar con la suave brisa. Sara observaba cómo Max permanecía silenciosamente en la ventana de su dormitorio, su silueta rígida contra la luz de la luna. De repente sus orejas se erguieron hacia adelante y un gruñido bajo, casi inaudible, retumbó en su pecho. Algo ahí afuera en la oscuridad había captado su atención, algo que hacía que cada instinto protector en su poderoso cuerpo cobrara vida. En ese momento, Sara se dio cuenta de que su pacífico refugio se había convertido en algo completamente diferente. El aislamiento que había parecido tan atractivo ahora se sentía amenazante, y el vasto espacio a su alrededor parecía ocultar innumerables peligros invisibles. Pero mientras observaba a Max haciendo guardia, con su dedicación inquebrantable para protegerlos evidente en cada línea de su cuerpo, sintió un destello de esperanza. Cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, tenían un guardián cuya lealtad y coraje resultarían más extraordinarios de lo que podrían haber imaginado. Los días siguientes al descubrimiento de la nota trajeron una calma engañosa a la granja. David había instalado cámaras de seguridad alrededor de la propiedad, con sus pequeñas luces rojas parpadeando constantemente durante la noche como estrellas artificiales. Sara se encontró revisando las grabaciones obsesivamente, buscando cualquier señal de intrusión, pero las grabaciones no mostraban nada más amenazante que ciervos cruzando su tierra y algún mapache ocasional investigando sus botes de basura. El comportamiento de Max, sin embargo, continuaba evolucionando. Sus patrullas nocturnas se habían vuelto más sistemáticas, como si siguiera un perímetro invisible que solo él podía ver. Durante el día se quedaba más cerca de Emma que nunca, con sus ojos escaneando constantemente su entorno. Sara notaba cómo se posicionaba entre Emma y el bosque cada vez que jugaban afuera, como si creara una barrera viviente entre su hija y alguna amenaza invisible. Emma, aún felizmente ajena a las preocupaciones de sus padres, había empezado a explorar cada rincón de su propiedad. Su espíritu aventurero, que antes era una fuente de alegría para Sara y David, ahora los llenaba de ansiedad. Establecieron límites estrictos: nunca pasar del viejo roble, siempre permanecer a la vista de la casa y, lo más importante, nunca acercarse sola al borde del bosque. Una tarde particularmente cálida, Sara observaba desde la ventana de la cocina cómo Emma jugaba su juego favorito de exploradora con Max como su fiel compañero. El perro parecía más alerta que de costumbre, con sus orejas moviéndose constantemente y su cabeza girando ante el más mínimo sonido que provenía de la dirección del bosque. Max dice que hay hadas en el bosque, mamá, había anunciado Emma en el desayuno esa mañana, con el rostro serio. Se preocupa cuando se acercan demasiado. Sara había intercambiado miradas con David por encima de la cabeza de su hija, ambos inquietos por cómo Emma parecía interpretar la creciente vigilancia de Max. Ahora, mientras Sara observaba el juego de su hija, notaba cómo Max se congelaba ocasionalmente, con su atención fija en algo a lo lejos. Cada vez Emma también se detenía, observándolo atentamente antes de susurrarle algo al oído. El lazo entre ellos se había fortalecido aún más desde la mudanza, evolucionando hacia algo que parecía trascender las relaciones ordinarias entre humanos y animales. David salió de su oficina improvisada en la habitación soleada convertida, frotándose los ojos cansados. ¿Alguna noticia del sheriff sobre esa nota?, preguntó Sara, aunque ya sabía la respuesta.
Las autoridades locales habían sido educadamente desdeñosas, sugiriendo que probablemente solo eran adolescentes locales haciendo bromas a los recién llegados. Nada nuevo, suspiró David, uniéndose a ella en la ventana. Pero hoy pregunté un poco en el pueblo. Aparentemente los dueños anteriores se fueron de repente hace unos 5 años. Nadie parece saber exactamente por qué. Sara sintió un escalofrío a pesar del cálido sol de la tarde. ¿Y nadie pensó en mencionar esto cuando estábamos comprando el lugar? Su conversación fue interrumpida por un ladrido agudo de Max. Al mirar afuera, lo vieron parado rígido, con su atención fija en el borde del bosque. Emma se había acercado más a los árboles de lo habitual, absorta en su juego. Antes de que ninguno de los padres pudiera gritar, Max de repente corrió hacia el bosque, con su poderoso cuerpo moviéndose con propósito urgente. «¡Emma!». La voz de Sara se quebró por el pánico mientras veía a su hija correr detrás de él, con sus pequeñas piernas llevándola rápidamente a través del campo. David ya estaba corriendo por la puerta con Sara siguiéndolo de cerca. Los siguientes momentos parecieron extenderse hasta la eternidad. Emma desapareció en las sombras del borde del bosque, siguiendo el camino de Max. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho mientras corría, su mente inundada de terribles posibilidades. La distancia hasta el borde del bosque parecía interminable, sin embargo podía escuchar la voz de Emma llamando a Max, haciéndose más débil con cada segundo. David llegó primero a la línea de árboles, abriéndose paso entre la maleza. Sara estaba solo unos pasos detrás de él cuando escucharon el grito de Emma. El sonido cortó el aire como un cuchillo, congelando la sangre en las venas de Sara. Se abrieron paso entre la vegetación, siguiendo el sonido de los gritos de su hija y los ladridos frenéticos de Max. Los encontraron en un pequeño claro justo después de la primera línea de árboles. Emma estaba en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Max la rodeaba ansiosamente, con el pelaje erizado. Pequeños cortes eran visibles en su cuerpo. Al acercarse, Sara vio lo que había sucedido. Una vieja trampa de metal, con sus mandíbulas oxidadas cerradas alrededor del tobillo de Emma. La vista de la trampa lo cambió todo. Esto no era una broma, ni un simple intento de asustarlos para que se fueran. Alguien había colocado deliberadamente esa trampa donde su hija podría encontrarla. Mientras David trabajaba para liberar el tobillo de Emma, Sara notó cómo Max se posicionaba entre ellos y el bosque más profundo, con su postura alerta y defensiva, como si supiera que algo todavía estaba ahí afuera observando. La trampa había atrapado principalmente la bota de Emma, evitando una lesión grave, pero el incidente marcó un punto de inflexión. Su pacífico refugio se había convertido en algo más oscuro, más siniestro. Mientras llevaban a Emma de regreso a la casa, con Max siguiéndolos de cerca, Sara no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. El bosque parecía cernirse detrás de ellos, guardando secretos que comenzaban a salir lentamente a la superficie. El descubrimiento de la trampa cambió completamente la atmósfera en la granja. El tobillo de Emma, aunque solo ligeramente herido, se convirtió en un recordatorio físico de los peligros que acechaban en su propiedad. David pasó los siguientes días reforzando las medidas de seguridad, instalando luces con sensores de movimiento alrededor del perímetro de la casa y agregando más cámaras para cubrir todos los ángulos posibles de acercamiento. «Mira esto», llamó Sara a David una noche tarde, con sus ojos fijos en la transmisión de la cámara de seguridad mostrada en su computadora portátil. La pantalla que mostraba la parte trasera de la casa estaba llena de interferencias extrañas, con formas pixeladas bailando a través de la imagen. Ha estado sucediendo todas las noches, siempre a la misma hora. David se inclinó más cerca, frunciendo el ceño ante las imágenes distorsionadas. Podría ser interferencia eléctrica, sugirió, pero su voz llevaba una nota de incertidumbre. Los patrones de interferencia parecían casi deliberados, apareciendo y desapareciendo en intervalos regulares, afectando solo a cámaras específicas en momentos específicos. La reacción de Max ante estas perturbaciones nocturnas era quizás el aspecto más inquietante. Durante estos periodos de interferencia se paraba en atención, moviéndose de ventana en ventana, con su cuerpo tenso y alerta. Su comportamiento sugería que lo que causaba las interrupciones de las cámaras era algo que él podía percibir incluso si ellos no podían verlo. Emma se había vuelto más cautelosa desde el incidente con la trampa, permaneciendo más cerca de la casa y nunca aventurándose afuera sin Max a su lado. Los instintos protectores del perro parecían haberse intensificado aún más,
si eso era posible. A menudo se posicionaba entre Emma y las ventanas por la noche, especialmente durante los periodos en que las cámaras fallaban. Una mañana después de una noche particularmente mala de interferencia en las cámaras, David descubrió algo que le heló la sangre. Allí en la tierra blanda debajo de la ventana del dormitorio de Emma había un conjunto de huellas de botas frescas. Eran profundas y claramente definidas, sugiriendo que alguien había estado parado allí durante un periodo prolongado mirando hacia adentro. Las manos de Sara temblaban mientras tomaba fotografías de las huellas con su teléfono. «Necesitamos llamar al sheriff de nuevo», insistió, pero la expresión de David le dijo que no tenía mucha fe en las autoridades locales. Sus reportes anteriores habían sido recibidos con escepticismo educado, y el sheriff había sugerido que probablemente solo eran niños locales probando sus límites. Esa noche, mientras el sol comenzaba a ponerse, la familia se reunió en la sala de estar, tratando de mantener un sentido de normalidad por el bien de Emma. Max yacía a los pies de Emma mientras ella dibujaba, pero su postura relajada era engañosa. Sus orejas se movían constantemente, rastreando sonidos que ellos no podían escuchar, y sus ojos se dirigían repetidamente hacia las ventanas. «¿Qué estás dibujando, cariño?», preguntó Sara, tratando de mantener su voz ligera a pesar de la tensión que parecía llenar cada rincón de la casa. «Es Max protegiéndonos de las sombras», respondió Emma con naturalidad, levantando su dibujo. La imagen mostraba su casa con formas oscuras e indistintas rodeándola y Max haciendo guardia, representado mucho más grande que en la vida real. Algo en la ilustración infantil envió un escalofrío por la espalda de Sara. Las cámaras de seguridad comenzaron su danza nocturna de interferencia justo cuando se preparaban para dormir. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. El patrón de perturbación se movía de cámara en una secuencia, como si siguiera el movimiento de algo alrededor de la casa. Max también lo notó, rastreando lo que fuera con su cabeza, con un gruñido bajo creciendo en su pecho. David abrió las transmisiones de las cámaras en su computadora portátil, tratando de captar algo, cualquier cosa, en los momentos entre las interferencias. Durante un breve segundo entre la estática y la distorsión, una cámara captó lo que parecía una sombra moviéndose a través del patio. Estuvo allí y desapareció tan rápido que David cuestionó si realmente la había visto. La noche avanzaba y las interrupciones habituales de las cámaras continuaban, pero ahora parecían más intencionadas, más dirigidas. Cada vez que la interferencia afectaba a la cámara fuera del dormitorio de Emma, Max se posicionaba en su puerta, con el pelaje erizado, protegiéndola con una intensidad que era tanto tranquilizadora como perturbadora. Sara y David se turnaban para vigilar las transmisiones de seguridad, buscando patrones en las interferencias, tratando de entender qué les estaba sucediendo a sus cámaras. Las explicaciones técnicas a las que se habían aferrado inicialmente, fluctuaciones de energía, interferencia de la vida silvestre, mal funcionamiento del equipo, parecían cada vez más inadecuadas para explicar la naturaleza coordinada de las perturbaciones. Cuando se acercaba la medianoche, Max levantó de repente la cabeza de su posición cerca de la puerta de Emma. Todo su cuerpo se volvió alerta. Las transmisiones de las cámaras eligieron ese momento para quedar completamente oscuras, todas al mismo tiempo. Cuando volvieron a encenderse segundos después, David notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco. La cámara que apuntaba a la ventana de Emma había sido movida ligeramente, como si alguien la hubiera ajustado físicamente. El descubrimiento envió a David corriendo a revisar el exterior de la casa con Max a su lado. Aunque no encontraron a nadie, el comportamiento del perro sugería que lo que había estado allí se había ido recientemente. Su nariz trabajaba el aire, siguiendo un rastro invisible que conducía hacia el bosque antes de perderlo en la línea de árboles. Esa noche, mientras la familia finalmente intentaba dormir, las cámaras continuaban su extraña danza de interferencia y estática. Max mantenía su vigilancia, moviéndose entre el dormitorio de Emma y las ventanas. Su presencia era tanto un consuelo como un recordatorio de que algo ahí afuera estaba observando, esperando, probando sus defensas de maneras que apenas comenzaban a entender. El viejo granero se erguía silueteado contra el cielo estrellado, con su estructura desgastada como una masa oscura contra la noche. Dentro de la casa principal la familia finalmente se había instalado en un sueño inquieto, con Max manteniendo su ahora familiar ruta de patrulla entre el dormitorio de Emma y las ventanas. Las cámaras de seguridad continuaban su extraña danza de interferencia, pero casi se habían acostumbrado a las perturbaciones nocturnas. Fue Max quien primero percibió que algo estaba mal.
Su cabeza se levantó de golpe de su posición vigilante cerca de la puerta de Emma, con las fosas nasales dilatadas. En cuestión de segundos su ladrido rompió el silencio de la noche, no su ladrido de advertencia habitual sino algo más urgente, más desesperado. David se despertó de golpe, inmediatamente alerta. Había algo diferente en los ladridos de Max, una cualidad frenética que nunca había escuchado antes. El perro corrió escaleras abajo, deteniéndose solo brevemente para asegurarse de que David lo seguía antes de cargar hacia la puerta de la cocina que daba al granero. A través de la ventana David lo vio, un débil resplandor naranja emanando del nivel inferior del granero. Su corazón se detuvo por un momento al darse cuenta de lo que estaba viendo. «Sara», gritó escaleras arriba. «Llama al departamento de bomberos». El aire fresco de la noche golpeó el rostro de David mientras corría hacia el granero, con Max liderando el camino. El resplandor se hacía más fuerte y ahora podía ver finos hilos de humo escapando a través de las tablas desgastadas del granero. La madera antigua de la estructura, secada por décadas de veranos en Montana, se encendería como yesca si no actuaban rápido. Sara apareció a su lado, con una manguera de jardín en la mano, mientras Emma observaba desde la ventana de la cocina, con su pequeño rostro presionado contra el vidrio. Max rodeaba el perímetro del granero, ladrando continuamente, con su nariz trabajando el aire como si intentara captar un olor más allá del humo creciente. Juntos David y Sara combatieron las llamas, dirigiendo el chorro de la manguera a través de la puerta abierta del granero. El fuego había comenzado en una esquina pero afortunadamente aún no se había extendido mucho. La advertencia temprana de Max les había dado minutos preciosos y lentamente comenzaron a ganar el control sobre el incendio. Cuando las últimas brasas murieron bajo el rocío de la manguera, David entró con cuidado al granero. El olor acre del humo colgaba pesado en el aire, pero debajo de él había otro olor, uno que le revolvió el estómago. En la esquina carbonizada donde había comenzado el fuego lo encontró, un bidón de gasolina, parcialmente derretido por el calor. La mano de Sara voló a su boca cuando David salió con la evidencia. «Esto no fue un accidente», susurró, aunque ambos ya lo sabían. El comportamiento agitado de Max confirmó sus temores. Su pelaje todavía estaba erizado y seguía mirando hacia la línea de árboles, gruñendo suavemente. El departamento de bomberos local llegó minutos después, con las luces intermitentes de sus camiones pintando la escena en pulsos surrealistas de rojo y blanco. La expresión del jefe de bomberos se volvió grave mientras examinaba el bidón de gasolina. Esto no fue un evento aleatorio, ni un cortocircuito eléctrico ni una combustión espontánea. Alguien había intentado quemar su granero. Emma observó toda la escena desde la ventana de su dormitorio, con Max ahora de regreso a su lado, ambos silueteados por las luces de emergencia. La postura del perro permanecía alerta y protectora, como si supiera que el peligro no había pasado con la extinción de las llamas. Mientras los bomberos completaban su investigación, David y Sara permanecían en su cocina, con el olor a humo todavía adherido a su ropa. El bidón de gasolina estaba sobre su mostrador, un siniestro recordatorio de que alguien había cruzado una nueva línea. Las notas y las interferencias en las cámaras habían sido amenazantes, pero esto era diferente. Esto era un ataque directo a su hogar. «Deberíamos irnos», dijo Sara en voz baja, con su voz temblando, antes de que suceda algo peor. Pero la mandíbula de David estaba fija con determinación. «Esta es nuestra casa ahora. No vamos a dejarnos asustar para que nos vayamos». Incluso mientras decía las palabras, sus ojos se desviaban hacia la ventana, escaneando la oscuridad más allá de las luces del vehículo de emergencia. El comportamiento de Max durante el resto de la noche fue diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. Parecía incapaz de calmarse, moviéndose constantemente entre el dormitorio de Emma y varias ventanas, con su atención particularmente enfocada en la línea de árboles más allá del granero dañado. Cada pocos minutos se congelaba, con las orejas hacia adelante, escuchando atentamente algo que ninguno de ellos podía oír. Las cámaras de seguridad, que habían estado mostrando sus patrones habituales de interferencia antes del incendio, ahora mostraban solo estática cuando apuntaban hacia el bosque. Era como si algo ahí afuera estuviera bloqueando deliberadamente su vista, escondiéndose en los puntos ciegos entre la tecnología y la oscuridad. Cuando se acercaba el amanecer, proyectando una luz débil sobre la esquina carbonizada de su granero, la familia permanecía despierta, acurrucada junta en la sala de estar. Emma finalmente se había quedado dormida en el sofá con Max acostado a sus pies,
con sus ojos nunca dejando las ventanas. La advertencia del leal perro había salvado su granero de la destrucción completa, pero su continua alerta sugería que sus problemas estaban lejos de terminar. Sarah y David intercambiaron miradas preocupadas sobre sus tazas de café frío. El incendio había cambiado las cosas. Lo que había comenzado como advertencias inquietantes había escalado a algo mucho más peligroso. Sin embargo, incluso mientras contemplaban su siguiente movimiento, ninguno de ellos podría haber predicho cómo los días siguientes pondrían a prueba no solo su determinación sino también su comprensión de la lealtad, el coraje y los lazos extraordinarios entre los humanos y sus fieles protectores. La mañana después del incendio del granero amaneció gris y fría, igualando el estado de ánimo sombrío de la familia. Emma estaba sentada a la mesa de la cocina, empujando su cereal sin ganas, con sus ojos desviándose constantemente hacia el cuenco vacío de comida de Max. El pastor alemán, siempre presente para el desayuno, no se veía por ninguna parte. «Estaba aquí cuando me fui a la cama», insistió Emma, con su voz pequeña y preocupada. «Estaba justo al lado de mi cama como siempre». Sarah y David intercambiaron miradas preocupadas. Max nunca se había ido sin avisar antes, nunca había abandonado su puesto autoasignado como protector de Emma. Su ausencia se sentía mal, como si una pieza vital de su seguridad en el hogar hubiera desaparecido de repente. «Max». La voz de David resonó a través de su propiedad mientras caminaba por el perímetro, llamando el nombre del perro. Sarah condujo arriba y abajo por su largo camino de entrada, escaneando las zanjas y los campos, mientras Emma permanecía en el porche llamando a su fiel compañero con creciente desesperación. Pasaron las horas y todavía no había señales de Max. La propiedad se sentía diferente sin él, más expuesta, más vulnerable. Cada susurro en los árboles, cada sonido distante los hacía saltar. Se habían vuelto dependientes de las alertas de Max, su presencia vigilante, su capacidad sobrenatural para percibir el peligro antes de que llegara. Emma se negaba a abandonar el porche, con sus ojos fijos en la línea de árboles donde habían visto a Max por última vez la noche anterior. «Está ahí afuera», dijo con la certeza que solo un niño podía tener. «Está luchando contra las cosas malas». Sarah rodeó a su hija con sus brazos, tratando de brindarle consuelo mientras luchaba con su propia ansiedad creciente. Las cámaras de seguridad continuaban su extraño comportamiento, mostrando estática e interferencia intermitente, pero ahora no había Max para protegerlos contra lo que causaba estas perturbaciones. Cuando la tarde se convirtió en noche, David amplió su búsqueda hasta el borde del bosque a pesar de las protestas de Sarah. El bosque parecía más oscuro que de costumbre, más amenazante sin la presencia protectora de Max. Cada sombra podía ocultar una amenaza. Cada sonido llevaba potencial peligro. El día se extendía, sintiéndose interminable. Emma permanecía sentada en la ventana de su habitación esperando mientras Sarah y David se turnaban para buscar y hacer llamadas a veterinarios locales y refugios de animales. Nadie había visto un pastor alemán que coincidiera con la descripción de Max. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse, el grito de Emma atravesó la creciente oscuridad. «Max». Sarah y David corrieron hacia la puerta trasera donde Emma estaba parada señalando hacia la línea de árboles. Allí, emergiendo de las sombras como un fantasma, estaba Max. Su pelaje normalmente impecable estaba cubierto de barro, su poderoso cuerpo mostraba signos de agotamiento. Cojeaba ligeramente, favoreciendo su pata delantera derecha, pero fue lo que llevaba en la boca lo que hizo que Sarah jadeara. Apretado firmemente entre sus dientes había un trozo de tela oscura y desgastada, rasgada como en una lucha. Max se movía con propósito a pesar de su evidente fatiga, dirigiéndose directamente hacia la familia. Emma corrió hacia él, pero Max no soltó la tela de inmediato. En cambio pasó junto a ella, entró en la casa y dejó la tela rasgada a los pies de David. Sus ojos, usualmente cálidos y gentiles, tenían una intensidad que envió escalofríos por la espalda de Sarah. David recogió cuidadosamente la tela mientras Sarah examinaba las heridas de Max. Su pata estaba hinchada pero no rota, y tenía varios cortes pequeños en su cuerpo, como si hubiera estado corriendo a través de maleza espesa. A pesar de sus intentos de limpiarlo, Max permanecía alerta, con su atención atraída repetidamente hacia el bosque. Esa noche, a pesar de sus heridas, Max reanudó sus deberes protectores con una vigilancia aún mayor. Se posicionaba estratégicamente, moviéndose entre el dormitorio de Emma y las ventanas con propósito determinado.
Aunque su cojera todavía era visible, la pieza de tela que había traído yacía sobre el mostrador de la cocina, una pista misteriosa de cualquier confrontación que había ocurrido en el bosque. Emma insistió en dormir en el sofá de la sala de estar, queriendo estar más cerca de Max. El perro yacía a su lado, con sus orejas moviéndose constantemente, rastreando sonidos que solo él podía oír. Aunque exhausto, se negaba a descansar completamente, como si su misterioso encuentro en el bosque solo hubiera intensificado sus instintos protectores. Sara y David se sentaron a la mesa de la cocina examinando la tela rasgada bajo la luz brillante del techo. Era oscura y muy usada, con un tejido peculiar que parecía extrañamente familiar, aunque ninguno podía explicar por qué. De quienquiera o de lo que fuera que hubiera venido, el encuentro de Max con ella había sido claramente violento. Las cámaras de seguridad proyectaban su brillo electrónico sobre la propiedad, todavía mostrando su interferencia nocturna, pero ahora la reacción de Max ante estas perturbaciones había cambiado. En lugar de su habitual caminar ansioso, mantenía una posición firme, con su cuerpo tenso pero controlado, como un soldado que finalmente había visto el rostro de su enemigo. Cuando la noche se profundizaba, la familia intentaba dormir, pero las preguntas flotaban en el aire como humo. ¿A dónde había ido Max? ¿Qué había encontrado en el bosque? Y quizás lo más importante, ¿qué sucedería después? La tela rasgada parecía contener respuestas, pero también generaba nuevas preguntas sobre las fuerzas misteriosas que parecían decididas a amenazar su paz. La esquina carbonizada del granero necesitaba limpieza y Sara decidió encargarse de la tarea mientras David estaba en el pueblo consiguiendo suministros para medidas de seguridad adicionales. Emma jugaba en el patio delantero bajo la mirada vigilante de Max, con sus voces flotando a través del aire de la mañana. Mientras Sara revisaba los escombros, el incendio había revelado partes de la estructura del granero que habían estado ocultas durante décadas. Al mover una tabla del piso dañada, algo metálico llamó su atención. Debajo de las antiguas tablas de madera, parcialmente enterrada en la tierra, había una caja metálica. Su superficie estaba corroída por el tiempo pero todavía intacta. Con el corazón acelerado, Sara extrajo cuidadosamente la caja de su escondite. Era más pesada de lo que esperaba, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, con un simple pestillo que había sido sellado por años de óxido. Desde afuera podía escuchar el ladrido de Max, no alarmado sino alerta, como si percibiera la importancia de su descubrimiento. Sara llevó la caja a la casa, con su mente acelerada por las posibilidades. Emma levantó la vista de su juego cuando su madre entró, con la curiosidad iluminando sus ojos. ¿Qué es eso, mamá? Max la siguió adentro, con su atención fija en la caja. Cuando Sara la colocó sobre la mesa de la cocina, el comportamiento del perro era peculiar. Parecía casi ansioso, gimiendo suavemente mientras rodeaba la mesa, con su nariz moviéndose al captar el antiguo olor de la caja. Usando un destornillador de la caja de herramientas de David, Sara trabajó cuidadosamente el pestillo oxidado hasta que finalmente cedió con un chasquido áspero. La tapa se abrió con un crujido, revelando una colección de fotografías antiguas, con los bordes amarillentos por la edad, junto con varios papeles y documentos. Cuando Sara comenzó a revisar las fotos, sus manos empezaron a temblar. Las imágenes mostraban su granja desde diferentes periodos. Algunas parecían ser de décadas atrás, a juzgar por los estilos de ropa y los tonos sepia de las impresiones. Pero fue lo que acechaba en el fondo de estas fotos lo que le heló la sangre. En foto tras foto, apenas perceptible a primera vista, una figura aparecía en el borde del bosque. Nunca era claramente visible, siempre distante, indistinta, más sombra que sustancia, pero estaba allí, observando. La misma figura en el mismo lugar a lo largo de décadas de fotografías. Emma, que había estado mirando por encima del hombro de su madre, señaló una de las imágenes. «Mira, mamá. La persona sombra está vigilando la casa igual que en mis dibujos». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda ante las palabras de su hija. La reacción de Max fue inmediata. Se acercó más a Emma, posicionándose entre ella y las ventanas, con las orejas alerta y hacia adelante. El comportamiento del perro sugería que entendía algo sobre estas imágenes, algo que las conectaba con los peligros presentes que enfrentaban. Las fotografías parecían contar una historia, aunque sus detalles permanecían frustrantemente poco claros. Diferentes familias, diferentes épocas, pero siempre esa misma figura vigilante en el borde del bosque.
Algunas de las fotos mostraban niños jugando en el patio de manera muy similar a como lo hacía Emma ahora, mientras la figura sombra se cernía en el fondo, inadvertida por los sujetos pero inconfundiblemente presente. Cuando David regresó a casa, Sara le mostró su descubrimiento. Su rostro se volvía cada vez más grave mientras examinaba las fotografías. «Mira las fechas en la parte de atrás», dijo, girando una. La foto más antigua era de 1957. La más reciente de hace solo 5 años, alrededor de la época en que los dueños anteriores se habían ido de repente. El comportamiento de Max se volvía cada vez más agitado mientras revisaban el contenido de la caja. Caminaba entre las ventanas y la mesa, deteniéndose ocasionalmente para mirar fijamente hacia el bosque con intensidad enfocada. Era como si el descubrimiento de estas fotografías hubiera confirmado algo que él había sabido todo el tiempo. Entre los papeles en la caja encontraron fragmentos de cartas y entradas de diarios de residentes anteriores. La mayoría estaban demasiado desvaídas para leerlas claramente, pero ciertas frases saltaban a la vista. Siempre vigilando, no puedo dormir, los niños no están seguros. Las palabras parecían hacer eco de sus propias experiencias, creando una conexión inquietante a través del tiempo. Sara se encontró atraída hacia una fotografía en particular. Mostraba a una familia parada con orgullo frente a la casa, probablemente de los años 80 a juzgar por su ropa. Parecían felices, ajenos a la figura oscura parcialmente visible detrás de ellos en el borde del bosque. ¿Qué le había sucedido a esa familia? Habían huido como los dueños anteriores, expulsados por la misma presencia que ahora amenazaba su propia paz. Cuando se acercaba la noche, proyectando largas sombras sobre su propiedad, la familia se sentó alrededor de la mesa de la cocina, con las fotografías extendidas ante ellos como piezas de un rompecabezas perturbador. Max permanecía vigilante, con su atención dividida entre proteger a Emma y monitorear la oscuridad creciente afuera. Las cámaras de seguridad comenzaron su danza nocturna de interferencia, pero ahora la estática y la perturbación parecían más significativas, más conectadas a la historia que habían descubierto. Cualquier presencia que había estado vigilando esta propiedad durante décadas todavía estaba aquí, todavía esperando, todavía observando desde las sombras del bosque. «Max nos protegerá de la persona sombra», dijo Emma con certeza infantil. El pastor alemán respondió a sus palabras acercándose más, con su cuerpo tenso por un propósito protector. En ese momento Sara se dio cuenta de que su leal guardián podría ser la única cosa que se interponía entre ellos y cualquier antigua amenaza que había reclamado esta tierra como su territorio. El descubrimiento de las fotografías lo había cambiado todo. Esa noche, mientras la familia intentaba dormir, la electricidad se cortó de repente, sumiendo la granja en la oscuridad. El generador de respaldo se activó casi inmediatamente, pero esos pocos segundos de negrura completa se sintieron eternos. La reacción de Max fue inmediata e intensa. Su gruñido comenzó bajo en su pecho, creciendo hasta convertirse en un ladrido feroz que resonó por la casa silenciosa. Antes de que David pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, Max ya estaba corriendo escaleras abajo, con sus uñas haciendo clic rápidamente contra los pisos de madera. «Quédate con Emma», le dijo David a Sara, agarrando su linterna. El haz de luz captó a Max en la puerta trasera, con su cuerpo rígido por la alerta, exigiendo que lo dejaran salir. En el momento en que David abrió la puerta, Max salió disparado hacia la oscuridad como una flecha, dirigiéndose directamente hacia el bosque. David dudó solo brevemente antes de seguirlo. La oscuridad parecía viva, moviéndose y cambiando a su alrededor mientras perseguía la forma que desaparecía de Max. El pelaje blanco del perro era visible en breves destellos entre los árboles, llevándolo más profundo en el bosque de lo que nunca había aventurado antes. La interferencia de las cámaras de seguridad ahora tenía sentido. Habían sido bloqueadas deliberadamente, impidiéndoles ver esta parte del bosque. Max se movía con propósito, como si hubiera conocido este camino todo el tiempo, esperando el momento adecuado para revelarlo. Se abrieron paso a través de la maleza densa hasta que de repente los árboles se abrían en un pequeño claro. Allí, apenas visible en la luz tenue, se encontraba una cabaña. Era vieja y desgastada, con sus ventanas oscuras y vacías como las cuencas de un cráneo. Max estaba parado en su entrada, gruñendo suavemente, con todo su cuerpo tenso por la alerta. El haz de la linterna de David reveló un candado en la puerta, pero ya estaba roto, colgando inútilmente del pestillo. El comportamiento de Max sugería que había estado allí antes,
quizás durante su misteriosa desaparición. El perro esperaba impacientemente mientras David se acercaba, claramente queriendo que viera lo que había adentro. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido al tocarla, revelando una sola habitación que le heló la sangre a David. Las paredes estaban cubiertas de mapas de su propiedad, dibujos detallados de su casa y, lo más perturbador de todo, fotografías de Emma jugando en el patio. Eran fotos recientes tomadas desde la distancia, mostrándola con Max siempre a su lado. Pero fue la pared del fondo la que mantuvo la atención de David por más tiempo. Docenas de fotografías que abarcaban décadas estaban clavadas allí, mostrando diferentes familias que habían vivido en su casa. Cada foto había sido marcada con una X roja excepto la foto de su familia, que había sido rodeada en su lugar. Esparcidos sobre un escritorio rudimentario había cuadernos llenos de observaciones escritas a mano. Las manos de David temblaban mientras leía los relatos detallados de sus rutinas diarias, cuando se despertaban, cuando Emma jugaba afuera, cuando Sara colgaba la ropa. El observador había estado vigilándolos desde el día en que llegaron. El gruñido de Max se intensificó de repente, con su atención girando hacia la única ventana de la cabaña. El haz de la linterna de David captó movimiento afuera, una sombra pasando rápidamente entre los árboles. Max salió disparado por la puerta en persecución, con David siguiéndolo de cerca, pero lo que había estado allí ya se había ido, dejando solo hojas perturbadas a su paso. La tensión del perro no disminuyó mientras regresaban a la casa. Se mantenía cerca de David, deteniéndose ocasionalmente para mirar hacia atrás, con el pelaje erizado. Estaba claro que Max había querido que encontrara la cabaña, para que entendiera la magnitud del peligro que enfrentaban. Sara estaba esperando en la puerta trasera, con el rostro pálido por la preocupación. Emma finalmente se había quedado dormida arriba, ajena a los descubrimientos de la noche. Mientras David relataba lo que había encontrado en la cabaña, las manos de Sara comenzaron a temblar. Las fotos de Emma, las observaciones detalladas. Esto no era una amenaza aleatoria. Alguien había estado estudiando meticulosamente a su familia, aprendiendo sus patrones, esperando el momento adecuado para atacar. Max permaneció inusualmente alerta durante el resto de la noche, moviéndose entre el dormitorio de Emma y las ventanas con mayor urgencia. Su comportamiento anterior ahora tenía más sentido. Había sabido sobre la cabaña, sobre el vigilante, todo el tiempo. Su misteriosa desaparición, la tela rasgada que había traído, su constante vigilancia, todo había estado llevando a esta revelación. Cuando se acercaba el amanecer, David y Sara se sentaron a su mesa de la cocina, con las implicaciones de su descubrimiento pesando fuertemente sobre ellos. Las cámaras de seguridad continuaban su extraña interferencia, pero ahora entendían por qué. Alguien había estado bloqueando sistemáticamente su vista de ciertas partes del bosque, ocultando sus movimientos, su presencia, su obsesión con su familia. Max yacía al pie de las escaleras, con su posición cuidadosamente elegida para vigilar tanto la puerta principal como el camino al dormitorio de Emma. Sus ojos permanecían alerta, sus orejas moviéndose constantemente, rastreando sonidos que ellos no podían oír. Cualquier amenaza que acechara en esa cabaña, cualquier fuerza que hubiera expulsado a las familias anteriores, tendría que pasar primero por él. Y a juzgar por la feroz determinación en la postura de Max, por la vigilancia inquebrantable que mantenía incluso después de la noche agotadora, eso era algo que nunca permitiría. La mañana amaneció fría y gris, con una niebla espesa aferrándose al suelo como una manta fantasmal. Sara estaba preparando el desayuno cuando primero notó el silencio. Los sonidos habituales de Emma charlando con Max estaban ausentes. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Pensando que su hija todavía estaba dormida, subió las escaleras al dormitorio de Emma solo para encontrar la cama vacía, la ventana abierta lo suficiente para que una brisa fresca moviera las cortinas. «¡Emma!». Su voz se quebró por el pánico creciente. «¡Emma!». La casa resonaba con sus llamadas cada vez más frenéticas. David corrió desde su dormitorio, con el rostro pálido por la preocupación. «¿Dónde está Max?». La comprensión los golpeó a ambos simultáneamente. Ni Emma ni Max estaban en ninguna parte de la casa. Sara corrió hacia la puerta trasera, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La niebla matutina hacía difícil ver más allá de unos pocos pasos, pero allí en la tierra húmeda había pequeñas huellas que conducían hacia el bosque. Junto a ellas estaban las distintivas huellas de patas de Max.
Ella lo siguió al bosque, dijo David, ya poniéndose las botas. Llama al sheriff. Yo iré tras ellos. Pero Sara agarró su propia chaqueta. Yo voy contigo. La idea de quedarse atrás, esperando impotente mientras su hija estaba ahí afuera, era insoportable. Siguieron las huellas hacia el bosque, llamando el nombre de Emma. La niebla parecía tragarse sus voces, haciendo que el bosque se sintiera más grande, más laberíntico. Las huellas conducían en la dirección de la cabaña oculta y la sangre de Sara se heló ante la idea. De repente el ladrido de Max resonó a través de los árboles, distinto, urgente, una llamada para seguir. David y Sara corrieron hacia el sonido, abriéndose paso entre la maleza, con ramas arañando sus rostros. La niebla comenzó a aclararse cuando se acercaron a la cabaña, revelando a Max parado en su entrada, con su postura rígida por la alerta. Pero Emma no estaba allí. Max ladró de nuevo, más insistentemente, luego se alejó corriendo de la cabaña por un camino que no habían notado antes. Lo siguieron más profundo en el bosque, confiando en su fiel guardián por encima de su miedo a lo desconocido. El camino serpenteaba a través de los árboles, llevándolos a otro claro. Allí en el centro estaba Emma. Estaba ilesa pero asustada, con lágrimas corriendo por su rostro. La puerta de un sótano de tormenta yacía abierta a su lado, con sus bisagras oxidadas sugiriendo años de desuso. No te muevas, cariño, llamó David suavemente, moviéndose con cuidado hacia su hija. Max se posicionó entre Emma y la entrada del sótano, con el pelaje erizado, con un gruñido bajo retumbando en su pecho. Seguí a Max, sollozó Emma. Estaba actuando extraño y pensé que necesitaba ayuda, pero entonces alguien me agarró y me trajo aquí. Como si respondiera a sus palabras, una sombra se movió dentro de la oscuridad del sótano. El gruñido de Max se intensificó, con su cuerpo enroscado por la tensión protectora. Sara llegó primero a Emma, atrayendo a su hija hacia sí, mientras David se paraba listo, posicionándose entre su familia y la entrada del sótano. El ladrido de Max se volvió de repente feroz y se lanzó hacia el sótano. Se escuchó un sonido de movimiento desde abajo, pasos rápidos retirándose más profundo bajo tierra. El perro lo siguió sin dudar, desapareciendo en la oscuridad. Podían escuchar los sonidos de una lucha abajo, con los ladridos de Max resonando en el espacio confinado. David dio un paso adelante, listo para ayudar, pero Sara lo detuvo. «Espera», susurró. «Mira». Max salió del sótano momentos después, solo pero alerta. Su mensaje era claro, lo que había estado abajo ya se había ido, habiendo escapado por otra salida. El perro regresó al lado de Emma, presionándose contra ella de manera protectora, con sus ojos escaneando el bosque circundante en busca de cualquier otra amenaza. El camino de regreso a la casa fue tenso, con Max rodeando continuamente al grupo, protegiendo su retirada. Emma se aferraba a Sara mientras David vigilaba detrás de ellos. La niebla se había levantado un poco, pero el bosque parecía más amenazante que nunca, ocultando peligros desconocidos detrás de cada árbol. En casa, mientras Emma estaba segura acostada en la cama para una siesta, exhausta por su ordil, Sara y David se sentaron a la mesa de la cocina tratando de procesar lo que había sucedido. Max se estacionó en la puerta del dormitorio de Emma, con su vigilancia inquebrantable a pesar de su evidente fatiga. «Encontramos más fotos en ese sótano de tormenta», dijo David en voz baja, extendiéndolas sobre la mesa. Estas eran diferentes a las de la caja metálica, más antiguas, mostrando la propiedad desde ángulos que no habían visto antes. En cada una acechaba esa misma figura sombra en los bordes, observando, esperando. Sara miraba las fotos, con sus manos temblando. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? ¿Cuántas familias antes que nosotros? Las cámaras de seguridad eligieron ese momento para comenzar su patrón familiar de interferencia, pero ahora la estática parecía más siniestra, más deliberada. Las orejas de Max se erguieron, con su atención dividida entre la puerta de Emma y las ventanas, como si pudiera percibir la presencia continuada de su observador oculto. Los eventos del día habían demostrado lo que habían sospechado todo el tiempo. Max era más que solo una mascota, más que solo un compañero leal. Era un guardián, quizás la única cosa que se interponía entre su familia y cualquier fuerza oscura que había reclamado esta tierra como su territorio. Su determinación para proteger a Emma, su capacidad sobrenatural para percibir el peligro y su coraje inquebrantable habían salvado a su hija. Pero cuando el día llegaba a su fin,
trayendo consigo las largas sombras de la tarde, quedaba una pregunta: ¿qué haría su misterioso vigilante después? Los eventos de la mañana habían dejado a la familia sacudida pero determinada. Cuando se acercaba la noche, se reunieron en la sala de estar, sin querer separarse ni por un momento. Emma se sentó entre sus padres en el sofá mientras Max mantenía su vigilancia protectora junto a la ventana, con su cuerpo tenso por la anticipación. Las cámaras de seguridad comenzaron su interferencia nocturna, pero esta vez el patrón era diferente. En lugar de la estática aleatoria habitual, la perturbación se movía sistemáticamente alrededor de la casa como un depredador rodeando a su presa. Max rastreaba el movimiento con su cabeza, con su gruñido creciendo constantemente en su pecho. De repente todas las cámaras se oscurecieron al mismo tiempo. En el mismo instante Max se puso de pie de un salto, con cada músculo en su poderoso cuerpo alerta. El sonido vino después, pasos en el porche, lentos y deliberados. Emma se aferró a la mano de su madre mientras David se movía hacia la puerta principal, solo para ser detenido por el ladrido de advertencia de Max. El pastor alemán se posicionó entre la familia y la puerta, con su postura protectora pero controlada. Años de instinto y entrenamiento parecían culminar en este momento, como si todo lo que había sucedido desde su llegada hubiera estado llevando a este enfrentamiento. Los pasos rodeaban la casa, probando cada entrada. Max se movía con ellos, manteniéndose siempre entre el sonido y su familia. Su comportamiento era diferente ahora, no frenético ni agresivo sino enfocado, casi calculador. Parecía estar esperando algo. La electricidad se cortó, sumiendo la casa en la oscuridad. El generador de respaldo zumbó cobrando vida segundos después, pero en ese breve momento de negrura lo escucharon, el sonido de vidrio rompiéndose desde el dormitorio de Emma en el piso de arriba. Max explotó en acción, corriendo escaleras arriba con David siguiéndolo de cerca. Sara sostuvo a Emma con fuerza, con su corazón latiendo con fuerza, mientras sonidos de una lucha resonaban desde arriba. Hubo un golpe, seguido por el astillamiento de la madera, y luego silencio. «Quédate aquí», le susurró Sara a Emma, pero el agarre de su hija era de hierro. «Max nos necesita», insistió Emma, con su voz temblando pero determinada. Subieron las escaleras juntos, siguiendo los sonidos de los feroces gruñidos de Max. La escena en el dormitorio de Emma hizo que Sara jadeara. La ventana estaba destrozada, las cortinas ondeando con la brisa nocturna. Max estaba parado en la ventana rota, con su atención fija en algo moviéndose en la oscuridad afuera. Sin advertencia Max saltó a través de la ventana, con su poderoso cuerpo despejando el vidrio roto. Lo escucharon aterrizar en el suelo abajo, seguido por los sonidos de persecución dirigiéndose hacia el bosque. David bajó corriendo las escaleras y salió por la puerta trasera, siguiendo los sonidos de la persecución. Sara y Emma observaban desde la ventana cómo el pelaje blanco de Max desaparecía en la oscuridad, con sus ladridos resonando a través de la noche. El haz de la linterna de David rebotaba a través de los árboles, siguiendo el sonido de ramas rompiéndose y maleza perturbada. Los minutos se extendían como horas mientras esperaban. Emma permanecía en la ventana, con sus pequeñas manos presionadas contra el vidrio, susurrando palabras de aliento a su fiel protector. Sara sostenía a su hija cerca, ambas esforzándose por escuchar cualquier sonido del bosque. Finalmente escucharon el grito de David. «Max. Max, regresa». El pastor alemán emergió de los árboles, moviéndose lentamente ahora, con su orgullosa cabeza baja. Llegó a la mitad del patio antes de que sus patas fallaran y se derrumbara en la hierba húmeda. El grito de Emma atravesó la noche mientras se liberaba del agarre de Sara y corría escaleras abajo. Llegaron a Max juntos, reuniéndose alrededor de su forma inmóvil. Su respiración era superficial, sus ojos usualmente alerta luchando por permanecer abiertos. Emma cayó de rodillas a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras acunaba su cabeza en su regazo. «Por favor no te vayas», sollozó, con sus pequeñas manos enterradas en su pelaje. «Por favor, Max. Te necesito». Los ojos del leal perro se enfocaron en el rostro de Emma, con reconocimiento y amor evidentes incluso a través de su dolor. Su cola se movió débilmente, tratando de consolarla una última vez. Sara y David se arrodillaron a su lado, con sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Mientras Emma lo sostenía, con sus lágrimas cayendo sobre su rostro, la respiración de Max se estabilizó de repente.
Sus ojos, que habían estado perdiendo brillo, recuperaron su enfoque. Lentamente, increíblemente, levantó la cabeza, girándose para mirar a Emma con la misma devoción que siempre le había mostrado. Era imposible, sin embargo lo estaban presenciando. La fuerza de Max parecía regresar con cada momento que pasaba, su espíritu negándose a abandonar a la familia que había jurado proteger. El amor de Emma, puro e incondicional, lo había llamado de regreso desde el borde. La noche se volvió silenciosa a su alrededor mientras Max recuperaba lentamente su fuerza. Ya no había más sonidos del bosque, ni más interferencias en las cámaras. Cualquier presencia que los había amenazado parecía haberse retirado, al menos por ahora. Ayudaron a Max a entrar en la casa, donde insistió en hacer sus rondas habituales a pesar de su urdil. Sus instintos protectores permanecían fuertes incluso mientras su cuerpo se recuperaba de su milagrosa recuperación. Emma se negaba a separarse de su lado, y esa noche durmió en el sofá de la sala de estar, con su mano descansando sobre el pelaje de Max mientras él mantenía su leal vigilancia sobre la familia por la que casi había sacrificado todo para proteger. Los días siguientes a la milagrosa recuperación de Max trajeron cambios sutiles pero significativos a la granja. Las cámaras de seguridad ya no mostraban sus extraños patrones de interferencia y la sensación opresiva de ser observados se había aliviado un poco. Sin embargo, la vigilancia de Max nunca flaqueaba, incluso mientras recuperaba su fuerza. Emma se había convertido en su enfermera constante, insistiendo en medir su comida ella misma y observando cuidadosamente mientras comía. Aunque la recuperación de Max desafiaba cualquier explicación, su devoción hacia la familia, particularmente hacia Emma, parecía haber crecido aún más. Se movía por la casa con un propósito renovado, con sus instintos protectores más agudos que nunca. «Mira cómo se está curando», dijo Emma una mañana, pasando sus pequeñas manos suavemente sobre el pelaje de Max. El perro se sentaba pacientemente, permitiendo su examen con la misma tolerancia gentil que siempre le había mostrado. Sara observaba desde la puerta de la cocina, todavía asombrada por el lazo entre su hija y su extraordinario guardián. La historia de la recuperación de Max había comenzado a extenderse por la comunidad local. Vecinos que antes habían sido distantes ahora pasaban por allí, curiosos sobre el pastor alemán que había mostrado una resiliencia tan notable. Cada vez que llegaba alguien nuevo, Max se posicionaba entre ellos y Emma, relajándose solo cuando estaba seguro de que no representaban ninguna amenaza. David había reforzado todas las ventanas y puertas de la casa, pero era la presencia de Max la que realmente los hacía sentir seguros. El perro había desarrollado nuevos patrones en su vigilancia, más sofisticados que antes. Parecía entender que su misterioso vigilante, aunque temporalmente derrotado, podría no haberse ido para siempre. «Es diferente ahora», observó Sara a David una noche, viendo a Max patrullar el patio con Emma a su lado. «Es como si fuera más que solo un perro. La forma en que nos mira, la forma en que entiende las cosas». David asintió, con sus ojos siguiendo los movimientos de Max. «Después de lo que sucedió esa noche, no estoy seguro de que podamos explicar todo sobre él. Pero sea lo que sea, ha elegido proteger a nuestra familia». Emma había empezado a leerle a Max durante su recuperación, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de estar con sus libros favoritos mientras él escuchaba atentamente. A veces Sara podía jurar que veía comprensión en los ojos del perro cuando Emma tropezaba con palabras difíciles o compartía sus pensamientos sobre las historias. La cabaña oculta en el bosque permanecía intacta, un recordatorio silencioso de los peligros que habían enfrentado. Max se detenía ocasionalmente en el borde del bosque, con las orejas hacia adelante, escaneando los árboles como si buscara cualquier señal del regreso de su misterioso vigilante. Pero su postura era diferente ahora, no temerosa sino lista, confiada en su capacidad para proteger a su familia. La policía local había investigado la ventana rota y las señales de lucha, pero no había encontrado evidencia concreta de un intruso. Las fotos de la cabaña y la caja metálica se convirtieron en parte de su informe, aunque Sara sospechaba que la historia completa nunca sería entendida por extraños. ¿Cómo podrían explicar el comportamiento extraordinario de Max, su recuperación imposible, la profunda conexión que compartía con Emma? Una tarde mientras el otoño pintaba el paisaje de Montana con ricos colores, Emma se sentó en los escalones del porche, con su brazo alrededor de los poderosos hombros de Max. «Mamá», llamó a Sara. «Max dice que la persona sombra ahora le tiene miedo. Por eso no han regresado». Sara podría haber descartado tal declaración antes,
pero los eventos recientes le habían enseñado a no subestimar ni la intuición de su hija ni las capacidades de Max. Las orejas del perro se erguieron ante las palabras de Emma y se volvió para mirar a Sarah con esos ojos inteligentes que parecían guardar tantos secretos. Las cámaras de seguridad continuaban su silenciosa vigilancia, pero ahora mostraban solo actividad normal: ciervos pasando por la propiedad, pájaros posándose en los postes de la cerca, el ritmo natural de la vida en su granja de Montana. Max todavía revisaba los puntos ciegos de cada cámara durante sus patrullas, pero su manera era más calmada, más segura. Los visitantes a menudo comentaban sobre la presencia de Max, la forma casi regia en que se comportaba mientras vigilaba a la familia. El veterinario local que lo había examinado después de su recuperación no podía encontrar explicación para su notable curación. Algunas cosas, había dicho, sacudiendo la cabeza con asombro, están más allá de la explicación científica. Mientras pasaban los días, los eventos de esa noche dramática comenzaron a sentirse casi como un sueño, pero la presencia transformada de Max servía como un recordatorio constante. Se había convertido en más que una mascota, más que un guardián. Era un símbolo viviente de amor y protección incondicionales, de lazos que trascendían la relación ordinaria entre humanos y animales. Las pesadillas de Emma sobre la persona sombra se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por sueños de correr a través de campos bañados por el sol con Max a su lado. El perro parecía percibir cuando ella estaba preocupada, apareciendo en su cama antes de que ella siquiera lo llamara, ofreciendo consuelo silencioso con su presencia constante. La transformación de la granja de un lugar de miedo a uno de seguridad ocurrió gradualmente, como el cambio de las estaciones. La familia se instaló en nuevas rutinas, siempre con Max en el centro de su vida diaria. El pastor alemán se había convertido en algo así como una leyenda local, con vecinos pasando a menudo solo para ver al perro extraordinario que había enfrentado una amenaza desconocida para proteger a su familia. Sarah notaba cómo la atmósfera en su hogar había cambiado. Las sombras que una vez parecían amenazantes ahora se sentían benignas bajo la mirada vigilante de Max. Su presencia tenía un efecto calmante que se extendía más allá de la mera protección física. Era como si llevara un aura de seguridad con él dondequiera que fuera. Emma había empezado a llevar un diario de las aventuras de Max, como ella lo llamaba. Se llenaba de relatos detallados de sus actividades diarias y los momentos especiales que compartían. Max supo que venía la tormenta antes del reporte del clima, escribió un día, después de que el perro los había reunido a todos adentro minutos antes de que una tormenta inesperada estallara sobre la granja. David había descubierto que la intuición de Max se extendía más allá de solo protegerlos del peligro. El perro parecía tener una capacidad sobrenatural para percibir cuando alguien en la familia estaba preocupado o molesto, apareciendo a menudo exactamente en el momento en que más se le necesitaba. Se sentaba en silencio a su lado, ofreciendo apoyo silencioso hasta que el momento pasaba. Es como si a veces pudiera leer nuestras mentes, comentó David una noche, viendo a Max consolar a Emma después de un día difícil en la escuela. El perro la había recibido en la puerta con una gentileza inusual, permaneciendo cerca mientras ella procesaba sus frustraciones. Las cámaras de seguridad continuaban su silenciosa vigilancia, pero sus grabaciones ahora mostraban solo escenas pacíficas: ciervos pastando en la niebla temprana de la mañana, conejos saltando por el patio y Max haciendo sus patrullas regulares. El perro había establecido rutas precisas alrededor de la propiedad, sincronizando sus rondas con los patrones de escaneo de las cámaras, asegurando que ningún ángulo quedara sin vigilancia. Los niños locales comenzaron a pedir visitar a Emma, atraídos por las historias de su extraordinario guardián. Max parecía entender su rol durante estas citas de juego, manteniendo su vigilancia protectora mientras permitía que los niños interactuaran de manera segura. Se posicionaba estratégicamente, siempre manteniendo a Emma a la vista mientras monitoreaba el perímetro de la propiedad. La cabaña oculta en el bosque permanecía intacta, un recordatorio silencioso de lo que habían superado. Max los llevaba ocasionalmente en caminatas que pasaban cerca de ella, con su postura confiada y segura, como si les mostrara que la amenaza realmente había pasado. Las fotografías que habían encontrado allí estaban guardadas de forma segura, con su misterioso vigilante sintiéndose ahora más como un recuerdo lejano que como un peligro inmediato. Sarah se encontraba estudiando a Max en momentos tranquilos, tratando de entender la profundidad de su inteligencia. Notaba cómo se detenía en la ventana del dormitorio de Emma cada noche, inspeccionando la propiedad una última vez antes de instalarse en su posición protectora. Su dedicación nunca flaqueaba,
pero había una nueva serenidad en su vigilancia. Los colores del otoño pintaban el paisaje de Montana con tonos brillantes y la familia comenzó a disfrutar verdaderamente de su vida rural por primera vez. Emma pasaba horas explorando la propiedad con Max. Sus aventuras ahora estaban llenas de alegría en lugar de tensión. El perro parecía entender la diferencia, permitiéndose momentos de juego mientras nunca relajaba completamente su guardia. Una tarde particularmente hermosa mientras la luz dorada del sol se filtraba a través de las hojas cambiantes, Emma se sentó en los escalones del porche trabajando en su tarea escolar. Max yacía a su lado, alerta pero pacífico, con sus ojos escaneando el horizonte en intervalos regulares. Sara los observaba desde la ventana de la cocina, impresionada por el equilibrio perfecto entre normalidad y lo extraordinario que se había vuelto su vida. Max dice que ahora estamos seguros, anunció Emma en la cena esa noche con la simple convicción de un niño que confiaba completamente en su protector de 4 patas. El perro, al escuchar su nombre, levantó la cabeza de su posición cerca de su silla. Sus ojos se encontraron con la mirada de cada miembro de la familia por turno, como si confirmara sus palabras. David había empezado a consultar con Max antes de hacer cualquier cambio en su sistema de seguridad, notando cómo el perro mostraba aprobación o preocupación a través de cambios sutiles en su comportamiento. Es como tener un experto en seguridad que trabaja por caricias en la barriga, bromeaba, pero el respeto en su voz era genuino. Las noches, una vez llenas de tensión y miedo, se habían vuelto pacíficas. Max mantenía sus patrullas vigilantes, pero sus movimientos eran más calmados, más medidos. Hacía sus rondas por la casa, revisando a cada miembro de la familia antes de instalarse en su posición de vigilancia elegida, un guardián silencioso manteniendo una vigilancia eterna sobre aquellos a quienes había jurado proteger. Cuando se acercaba el invierno, la granja se instaló en un ritmo que habría parecido imposible solo unos meses antes. La propiedad se transformaba bajo la primera capa de nieve, creando un paisaje prístino que Max patrullaba con la misma dedicación. Sus huellas oscuras marcaban círculos cuidadosos alrededor de su hogar. La nieve blanca hacía que sus rastros fueran más fáciles de seguir y Emma se dedicaba a estudiarlos cada mañana como una detective tratando de entender las rutas nocturnas de su guardián. El veterinario local se había convertido en un visitante regular, fascinado por la continua evolución de Max. Su conciencia, su capacidad de respuesta, sus capacidades físicas. Todas son extraordinarias, comentó durante una revisión, observando cómo Max permitía pacientemente su examen mientras mantenía un ojo en Emma. Es como si sus instintos protectores hubieran mejorado cada aspecto de su ser. Sara había empezado a documentar las actividades diarias de Max en su propio diario. Separado de las historias de aventuras de Emma notaba patrones que parecían casi sobrenaturales. Cómo aparecía de repente en puertas o ventanas segundos antes de que alguien llegara, cómo guiaba a Emma lejos de peligros potenciales antes de que se volvieran evidentes, cómo parecía entender conversaciones complejas y responder de manera apropiada. «Mira esto», demostraba Emma una noche, extendiendo su tarea de matemáticas. «Max me ayuda cuando estoy atascada». La familia observaba con asombro cómo Max usaba su pata para tocar el papel cuando Emma cometía errores de cálculo, esperando pacientemente hasta que ella corrigiera su error. Su inteligencia, siempre notable, parecía haber alcanzado nuevos niveles. Las cámaras de seguridad se habían vuelto casi secundarias a la vigilancia de Max. David las mantenía por hábito, pero todos sabían que su verdadero sistema de seguridad era el pastor alemán que podía percibir el peligro mucho antes que cualquier dispositivo electrónico. Aún así, Max observaba los monitores durante las revisiones de seguridad de David, con sus orejas moviéndose en ciertos ángulos, ayudando a identificar puntos ciegos que necesitaban cobertura. El bosque, una vez fuente de terror, se había convertido en un lugar de exploración cautelosa. Max lideraba caminatas familiares por caminos seguros, con su lenguaje corporal indicando claramente qué áreas eran aceptables para visitar y cuáles debían evitarse. Había creado un mapa de la propiedad a través de su comportamiento, enseñándoles a leer el paisaje a través de sus ojos. Los amigos de la escuela de Emma se habían convertido en visitantes regulares, atraídos por sus historias sobre su extraordinario guardián. Max parecía tomar estas obligaciones sociales en serio, ajustando su estilo protector para acomodar a los invitados mientras nunca comprometía su deber principal hacia Emma. Organizaba las áreas de juego de los niños, reuniéndolos lejos de espacios menos seguros con persistencia gentil. Sara notaba cómo Max había desarrollado comportamientos distintos para diferentes situaciones. Tenía una forma de alertarlos sobre visitantes inofensivos,
otra para situaciones inciertas y una tercera, ahora raramente vista, para amenazas potenciales. Su comunicación se había vuelto tan refinada que la familia se encontraba respondiendo a sus señales casi instintivamente. Durante una fuerte nevada la electricidad se cortó en toda su región. Mientras otras familias luchaban con la oscuridad y el aislamiento, los Montgomery se encontraban perfectamente tranquilos. La presencia de Max proporcionaba una sensación de seguridad que ninguna cantidad de tecnología moderna podía igualar. Se movía por la casa oscurecida con propósito, con su pelaje blanco casi brillando a la luz de las velas, manteniendo su vigilancia protectora a pesar del clima. La cabaña oculta en el bosque había comenzado a desaparecer bajo el toque reclamador de la naturaleza, con enredaderas y el clima desgastando su presencia ominosa. Max ya no mostraba ninguna ansiedad al pasar por ella durante sus caminatas, aunque nunca bajaba completamente la guardia. Era como si entendiera que aunque una amenaza había sido conquistada, su deber como protector era eterno. David había empezado a consultar con Max sobre mejoras en la propiedad, notando cómo el perro mostraba aprobación o preocupación por diferentes ubicaciones y diseños. Es como tener un consultor de seguridad de 4 patas, bromeaba, pero la familia había aprendido a confiar implícitamente en los instintos de Max. Su juicio había demostrado ser impecable demasiadas veces para ignorarlo. Las fotografías que habían descubierto en la caja metálica y la cabaña permanecían guardadas de forma segura, un recordatorio de la historia que habían superado. A veces cuando Emma las revisaba, Max se sentaba a su lado, con su presencia transformando esas imágenes que una vez fueron amenazantes en simples artefactos del pasado, con su poder para asustar disminuido por su protección inquebrantable. En noches particularmente frías cuando el viento aullaba alrededor de las viejas paredes de la granja, la familia se reunía en la sala de estar, compartiendo historias y calor. Max hacía sus rondas antes de instalarse cerca de Emma, con su rutina vigilante ahora tan perfectamente integrada en sus vidas que se sentía como un consuelo en lugar de una necesidad. Su dedicación había transformado sus noches una vez temerosas en momentos familiares pacíficos. La noticia de la naturaleza extraordinaria de Max se había extendido por la comunidad de Bosemán como ondas en un estanque. El periódico local había publicado un artículo sobre él, evitando cuidadosamente los aspectos más inexplicables de sus experiencias pero enfocándose en su notable dedicación hacia Emma y su increíble recuperación. El artículo había atraído la atención de especialistas en comportamiento animal y entrenadores de perros en todo el estado, todos ansiosos por entender qué hacía que este pastor alemán fuera tan especial. Sara se encontraba atendiendo llamadas de personas que querían saber su secreto. ¿Cómo lo entrenaron para que fuera tan protector?, preguntaban. Pero mientras observaba a Max guiando gentilmente a Emma lejos de un parche de hielo en su caminata matutina, sabía que no había entrenamiento que pudiera explicar sus capacidades. Sus instintos protectores iban más allá de cualquier cosa que pudiera enseñarse. La escuela primaria local los había invitado a dar una presentación sobre la tenencia responsable de mascotas, aunque Emma insistía en que Max era mucho más que una mascota. El pastor alemán se había parado con orgullo a su lado mientras ella hablaba a sus compañeros de clase, con su comportamiento impecable pero alerta, demostrando exactamente lo que ella describía sobre su naturaleza protectora. Max sabe cosas, explicó Emma a sus compañeros de clase con ojos muy abiertos. Entiende cuando estás triste o asustado, y siempre sabe cómo mejorarlo. El perro, como si demostrara su punto, acarició suavemente a un niño nervioso que se había acercado a acariciarlo, con su comprensión intuitiva de las emociones humanas en plena exhibición. El veterinario había empezado a documentar el caso de Max para una revista profesional, aunque admitía que gran parte de lo que observaba desafiaba cualquier explicación convencional. Sus capacidades físicas, su inteligencia y, lo más notable, su conciencia emocional parecían existir en una categoría propia. Durante los exámenes ahora la asistía presentando la extremidad que necesitaba revisar, anticipando sus necesidades con una precisión sobrenatural. El negocio de consultoría de seguridad de David había tomado un giro inesperado, con clientes solicitando específicamente sus conocimientos después de escuchar sobre su situación única de seguridad en el hogar. Aunque nunca revelaba la extensión completa de sus experiencias, se encontraba incorporando lecciones aprendidas de Max en sus recomendaciones. A veces el mejor sistema de seguridad no es electrónico en absoluto, decía, pensando en su fiel guardián. La cabaña oculta en el bosque se había convertido en algo así como una leyenda local, aunque la familia mantenía su ubicación exacta en privado.
Max llevaba ocasionalmente a visitantes de confianza en caminatas que pasaban cerca de ella, con su lenguaje corporal dejando claro qué áreas eran seguras para explorar y cuáles debían permanecer intactas. El misterio de su vigilante invisible había evolucionado hacia una historia de triunfo, con Max como el héroe indiscutible. El diario de las aventuras de Max de Emma había crecido hasta convertirse en una colección sustancial llena de historias que combinaban los aspectos ordinarios y extraordinarios de la vida con su notable guardián. Había empezado a compartir cuentos seleccionados en la escuela, inspirando a sus maestros con sus habilidades mejoradas de escritura y creatividad. Max escuchaba atentamente cuando ella practicaba leyendo sus historias en voz alta, ofreciendo suaves ladridos en los momentos particularmente dramáticos. Las cámaras de seguridad continuaban su vigilancia, pero se habían vuelto secundarias a la protección más completa de Max. Había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para anticipar visitantes, posicionándose estratégicamente mucho antes de que los autos entraran en su camino de entrada o los excursionistas se acercaran a los límites de su propiedad. Sus reacciones se habían vuelto tan confiables que la familia las usaba como un sistema de alerta temprana, más preciso que cualquier tecnología. Las fuerzas del orden locales habían comenzado a consultarlos sobre casos de personas desaparecidas, reconociendo las extraordinarias habilidades de rastreo de Max. Aunque nunca se alejaba mucho de Emma, proporcionaba asistencia crucial cuando se le pedía, guiando los equipos de búsqueda en la dirección correcta con una precisión que asombraba incluso a los manejadores experimentados de unidades caninas. La propia granja había florecido bajo su cuidado, como si la presencia protectora de Max se extendiera a la misma tierra en la que vivían. Los jardines que Sara había plantado prosperaban y el granero renovado se había convertido en un espacio cálido y acogedor para reuniones comunitarias. La propiedad que una vez se había sentido amenazante se había transformado en un santuario, con Max como su guardián dedicado. Las noches de invierno encontraban a la familia organizando pequeñas reuniones, con su hogar convirtiéndose en un lugar donde los vecinos se sentían seguros y bienvenidos. Max mantenía su vigilancia mientras simultáneamente interactuaba con los invitados. Su inteligencia social le permitía equilibrar sus deberes protectores con ser un anfitrión atractivo. Los niños lo adoraban especialmente, atraídos por su fuerza gentil y su naturaleza paciente. La primavera regresó a Montana, trayendo consigo un sentido de renovación que parecía reflejar la transformación en las vidas de la familia Montgomery. La granja, una vez fuente de miedo e incertidumbre, se había convertido en un faro de esperanza en la comunidad. En el centro de este cambio estaba Max, cuya extraordinaria presencia continuaba tocando vidas de maneras que desafiaban cualquier explicación. La propiedad había florecido bajo su cuidado, con los jardines de Sara ahora atrayendo visitantes de todo el condado. Max había desarrollado el hábito curioso de llevar a los invitados a plantas y flores específicas, casi como si entendiera sus propiedades medicinales. La herbolaria local que se había convertido en una visitante regular juraba que Max podía identificar plantas curativas mejor que la mayoría de los humanos. El lazo de Emma con Max había evolucionado hacia algo que incluso sus padres encontraban notable. A menudo los encontraban en profunda conversación, con Emma hablando suavemente mientras Max escuchaba con una intensidad que sugería verdadera comprensión. Estos momentos eran particularmente poderosos cuando Emma estaba preocupada. Max parecía saber exactamente cómo consolarla, ofreciendo apoyo silencioso que iba más allá de la simple compañía animal. «Me está enseñando cosas», explicó Emma una noche mientras la familia estaba sentada en su porche observando la puesta de sol. «No se trata solo de ser valiente o de mantenerse a salvo, sino de entender a los demás». Max, acostado a sus pies, levantó la cabeza ante sus palabras. Sus ojos sosteniendo esa profunda sabiduría que se había vuelto familiar pero nunca dejaba de asombrarlos. La comunidad local había comenzado a referirse a su propiedad como el refugio de Max, un lugar donde las almas atribuladas podían encontrar paz. Niños con ansiedad, veteranos con estrés postraumático y personas lidiando con traumas visitaban, atraídos por historias del extraordinario pastor alemán que parecía entender el dolor humano. Max se acercaba a cada visitante de manera diferente, sabiendo exactamente qué tipo de apoyo necesitaba. Sara había comenzado un grupo de apoyo que se reunía en su granero renovado, con Max como un perro de terapia no oficial. Su presencia tenía un efecto calmante que los terapeutas profesionales encontraban notable. Se movía de persona en persona durante las reuniones, ofreciendo consuelo donde más se necesitaba, con su intuición infalible.
La consultoría de seguridad de David había evolucionado para incluir lo que él llamaba los principios de Max, la idea de que la verdadera seguridad iba más allá de la tecnología y las barreras físicas. A menudo les contaba a los clientes cómo Max le había enseñado que la protección provenía de la comprensión, la conciencia y la dedicación incondicional. Aunque nunca compartía la extensión completa de sus experiencias, las lecciones aprendidas de Max habían transformado su enfoque hacia su trabajo. El misterio de sus problemas anteriores se había desvanecido en la leyenda local, pero Max nunca relajaba completamente su guardia. Sus instintos protectores permanecían agudos, aunque ahora se expresaban con una confianza que provenía de la experiencia. Había establecido límites tan claros alrededor de su propiedad que incluso la vida silvestre local parecía respetar su autoridad. El diario de las aventuras de Max de Emma había llamado la atención de un editor local que sugirió convertir sus historias en una serie de libros infantiles. Mientras Emma leía sus borradores en voz alta, Max escuchaba atentamente, ofreciendo su forma única de retroalimentación editorial a través de cambios sutiles en su expresión y postura. Las historias capturaban no solo sus actos heroicos, sino la magia diaria de la vida con un guardián extraordinario. Las cámaras de seguridad todavía mantenían su vigilancia, pero se habían vuelto casi ceremoniales. La protección de Max demostró ser más completa que cualquier tecnología. Había desarrollado una capacidad casi profética para anticipar cambios en el clima, visitantes y problemas potenciales, guiando a la familia con intervenciones gentiles pero firmes. En noches cálidas los vecinos se reunían en el porche de los Montgomery, compartiendo historias del impacto de Max en sus vidas. Cada persona tenía un cuento diferente, cómo los había guiado lejos del peligro, ofrecido consuelo durante el duelo o simplemente había sido una presencia constante cuando más lo necesitaban. A través de todo ello Max permanecía humilde, aceptando su gratitud con dignidad silenciosa mientras nunca se apartaba de su deber principal de proteger a Emma y a su familia. La cabaña oculta en el bosque había sido completamente reclamada por la naturaleza, con su historia siniestra transformada por el tiempo y la presencia protectora de Max. A veces llevaba a Emma allí durante sus caminatas, como si le enseñara que los miedos pasados podían superarse a través del coraje y el amor. El bosque, una vez fuente de terror, se había convertido en un lugar de aventura y descubrimiento bajo su guía vigilante. Había pasado un año desde la noche de la milagrosa recuperación de Max y la familia Montgomery se reunió en su sala de estar para celebrar lo que ahora llamaban el Día de los Guardianes. La granja, una vez fuente de miedo, se había transformado en un santuario de paz y esperanza, con la presencia inquebrantable de Max en su corazón. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, poniendo los toques finales a su última historia en el diario de las aventuras de Max. El primer libro de su serie estaba programado para publicarse el próximo mes, con la orgullosa imagen de Max adornando la portada. El pastor alemán yacía a su lado, mirando ocasionalmente su escritura con esos ojos inteligentes que parecían entender cada palabra. Max dice que deberíamos contarle a todos las cosas buenas que sucedieron después de los tiempos aterradores, anunció Emma, cerrando su diario. Sara y David intercambiaron miradas de complicidad. La conexión de su hija con Max solo se había fortalecido con el tiempo, evolucionando hacia algo que desafiaba cualquier explicación ordinaria. Las cámaras de seguridad todavía mantenían su silenciosa vigilancia, pero su rol había cambiado. En lugar de buscar amenazas, ahora registraban los milagros diarios de la vida con Max, su guía gentil de los niños visitantes, su consuelo intuitivo de almas atribuladas, su protección inquebrantable de todos los que buscaban refugio en su propiedad. La comunidad local había abrazado a Max como más que solo un perro notable. Se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio viviente de que el amor y la devoción podían superar cualquier oscuridad. La historia de su protección de Emma y su milagrosa recuperación se había extendido mucho más allá de Bosemán, atrayendo visitantes de todo el país que buscaban entender el lazo entre una familia y su extraordinario guardián. El grupo de apoyo de Sara había crecido hasta convertirse en un programa formal, con Max como su corazón. Su capacidad para percibir el dolor emocional y ofrecer consuelo había ayudado a innumerables personas a encontrar sanación. Terapeutas profesionales estudiaban sus métodos, asombrados por su comprensión intuitiva de la psicología humana. David había incorporado lecciones aprendidas de Max en su consultoría de seguridad, enseñando a los clientes que la verdadera protección provenía de la comprensión y la conexión, no solo de la tecnología y las barreras. El método Max, como se conoció, había revolucionado su enfoque para mantener a las personas seguras.
La cabaña oculta en el bosque había sido completamente reclamada por la naturaleza, con su oscura historia transformada en una historia de triunfo. Max a veces llevaba a Emma allí durante sus caminatas, enseñándole que enfrentar los miedos pasados podía llevar al crecimiento y la fuerza. El bosque, una vez amenazante, se había convertido en su santuario bajo su vigilancia protectora. Mientras la familia celebraba esa noche, Max mantenía su vigilancia habitual pero con una confianza serena que provenía de saber que su territorio estaba seguro. Sus rutas de patrulla se habían convertido más en vueltas de victoria, cada circuito un recordatorio de la paz que había ayudado a establecer. Emma había empezado a entrenar a otros perros en la comunidad, guiada por el ejemplo de Max. Aunque ninguno mostraba sus extraordinarias capacidades, muchos desarrollaban lazos más fuertes con sus familias, inspirados por la profunda conexión que presenciaban entre Emma y su fiel guardián. Las fotografías de la caja metálica y la cabaña habían sido donadas a la sociedad histórica local, con sus implicaciones siniestras transformadas por la historia del coraje de Max. Servían como recordatorio de que la luz podía superar la oscuridad, de que el amor podía conquistar el miedo. La influencia de Max se extendía más allá de su familia inmediata. Había inspirado una nueva comprensión de los lazos posibles entre humanos y animales, desafiando la sabiduría convencional sobre los límites de la inteligencia y la capacidad emocional canina. Los investigadores que lo visitaban se iban con más preguntas que respuestas, humillados por sus extraordinarias capacidades. Cuando caía la noche sobre su celebración, la familia se reunía en el porche, observando cómo las estrellas emergían sobre su pacífica granja. Max se sentaba en atención, con su noble perfil silueteado contra el cielo del crepúsculo. Su presencia irradiaba seguridad y amor, una promesa silenciosa de que siempre estaría allí, protegiendo, guiando, amando. El legado de su fiel guardián viviría a través de las historias de Emma, a través de las vidas que había tocado y a través de las profundas lecciones que había enseñado sobre el coraje, la devoción y el extraordinario poder del amor incondicional. Porque en Max habían encontrado no solo un protector sino un maestro, un sanador y un amigo. Su historia continuaría inspirando a generaciones, recordando a todos los que la escucharan que a veces los guardianes más poderosos venían con 4 patas, un corazón amoroso y una dedicación inquebrantable a aquellos que elegían proteger. Queridos amigos y oyentes, esperamos que el extraordinario viaje de Max haya tocado sus corazones tan profundamente como ha tocado los nuestros. Este relato de devoción inquebrantable y notable coraje nos recuerda que los lazos entre humanos y animales pueden trascender nuestra comprensión. Para continuar experimentando historias tan poderosas de amor, lealtad y protección, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y unirse a nuestra creciente comunidad de narradores y amantes de las historias. Denle un pulgar arriba a este vídeo si la dedicación de Max los conmovió y compartan sus propias historias de guardianes animales notables en los comentarios a continuación. Juntos celebremos estas conexiones extraordinarias que hacen que nuestras vidas sean más ricas y significativas. Manténganse atentos para más relatos conmovedores que exploren las profundidades del amor y la devoción que nos rodean todos los días.